Muy bien. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este webinar dedicado a las primeras resonancias de la última asamblea sobre el sobre la sinodalidad. Eh, mm, Primero quisiera agradecerles a todos los ponentes, a los participantes, a Rafael, a Liliana y a Juan por amablemente haber aceptado participar con nosotros y contarnos de primera mano sobre el sínodo y sus primeras resonancias, las primeras preguntas, las primeras líneas para poder recibir las enseñanzas, pero también las prácticas de la sinodalidad en nuestros propios espacios de iglesia. Este webinar es parte del lanzamiento de la Diplomatura de Estudios en Teología de la Universidad Católica del Perú. La información la van a poder recibir en el chat de este Zoom. Y por supuesto, están todos y todas invitados a inscribirse a la diplomatura. Rafael Luciani y Juan Beaton son dos de nuestros profesores. Esperamos contar quizás pronto con Liliana también, a ver si la animamos. Y como parte del compromiso de la Universidad Católica con la formación de los laicos, para esta edición también hay un programa de becas cuya información también será puesta en el chat. Con esto quiero darle el pase a la profesora Silvia Cáceres, es docente de nuestro departamento de teología y ella va a moderar este espacio. Silvia. Bien, gracias Rolando, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes a todos y todas. Como señala Rolando, es una buena oportunidad para comenzar a dialogar sobre las tareas que nos deja el sínodo y qué mejor que contar con la reflexión de tres personas que han participado y vivido muy cerca dicho proceso. Entonces paso a presentar a nuestros tres ponentes. Rafael Luciani. Bueno, Rafael es laico, doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana, es perito del CELAM, miembro del equipo teológico asesor de la presidencia de la CLAR y experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Así también es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Bienvenido, Rafael. Presento ahora a Liliana Franco. Liliana es religiosa de la Orden de la Compañía de María y también es presidenta de la CLAR. Es doctora en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana y ha sido madre sinodal de la 16ª Asamblea Sinodal realizada, digamos, en estos años, ¿no? Que culminó el pasado 27 de octubre. Y también presento a Juan Beaton. Juan Beaton es sacerdote jesuita, licenciado y magíster en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, con estudios también en Jerusalén. Es miembro de la Comisión de Discernimiento del Sínodo sobre la sinodalidad y facilitador de la 16ª Asamblea Sinodal. Entonces, cada ponente tendrá 15 minutos para su presentación en torno a algunas preguntas relevantes que nos plantea el sínodo, y también a quienes participan les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat para el diálogo posterior a las presentaciones. Entonces comenzamos con Rafael Luciani, quien reflexionará en torno a la pregunta por las implicancias eclesiológicas de la reforma de la Iglesia. Rafael, ¿dónde estamos y qué camino nos toca recorrer? Adelante, Rafael. Muchas gracias Silvia y Rolando, y un abrazo a todas y a todos los que están conectados. Em, Creo que hay que situarnos primero en el contexto de una recepción, como sabemos, del concilio que se inicia con el pontificado de Francisco, pero que a la luz del sínodo da un paso ulterior, y así se le llama en el informe de síntesis que surgió de la primera sesión de la Asamblea del 2023, donde se nos permitió ver
cómo hay un paso mayor, un paso adelante, una ulterior recepción del Concilio Vaticano II. Y es en este contexto donde se sitúa el proceso sinodal y la riqueza eclesiológica que aporta, porque podemos ver desde dos perspectivas lo que ha venido sucediendo desde la perspectiva de los temas, como aparecen en el documento final que ha culminado pues con la segunda sesión, pero también desde la perspectiva de la figura de iglesia, de la eclesiología y el giro que se da a la luz de todo el proceso sinodal. Un primer aspecto es que se asume como definición, como esencia normativa de la iglesia, el concepto de pueblo de Dios. Para nosotros en América Latina esto pareciera normal, común, porque así fue nuestra recepción conciliar, pero en el marco de los continentes asiático, el africano, europeo, América del Norte, este no fue un concepto transversal en la recepción del concilio. Y eso ha hecho que durante las discusiones de las dos sesiones haya sido pues siempre si este concepto es lo que define al ser de la iglesia y al proceder de la iglesia o si es un modelo más entre otros. ¿Por qué es tan importante? Porque no se entiende la sinodalidad sino a la luz de la maduración de este concepto a lo largo del pontificado de Francisco. Una de las dificultades que surgía es precisamente si este es el concepto que define a la iglesia o si es cuerpo de Cristo. Y ahí entramos también en otra discusión, porque si la eclesiología se basa en una u otra imagen, cambia también el modo de proceder y organizar al interno la iglesia. No podemos confundir una definición, pueblo de Dios, con una metáfora que ayuda, cuerpo de Cristo, a la articulación interna, pero sin perder la base de esa horizontalidad de la dignidad bautismal que ofrece la eclesiología del pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, es esta categoría en el marco de una ulterior recepción del Concilio Vaticano II. De aquí surge una figura de iglesia que finalmente se asume a lo largo del proceso sinodal y se consolida en esta segunda sesión con el documento final, que es la imagen y la figura de una iglesia de iglesias en plural. De hecho, como bien sabemos, la pregunta que inspira todo el proceso es qué dice el Espíritu a las iglesias. Cuando decimos iglesias, estamos refiriéndonos a las iglesias locales, a las diócesis, y esto es un cambio también eclesiológico fundamental porque se supera el universalismo que se impuso durante el segundo milenio, pero que se volvió a retomar en un proceso de involución a partir del año 85 con el Sínodo Extraordinario y en los documentos como Comunión y Gnocio en 1992, donde se hablaba de una iglesia universal preexistente ontológicamente a las iglesias locales. Y esto creó un conflicto porque al final esa iglesia universal terminó siendo ¿quién? La curia. Y al ser la curia, pues quitó toda la autoridad que tiene una iglesia local y que tienen los organismos intermedios como las conferencias episcopales. Entonces tenemos esta otra deriva del proceso sinodal que nos ofrece este marco de una eclesiología de iglesia de iglesias. Luego se da un camino también muy interesante porque se deja el uso de iglesia particular, se pasa a iglesia local como un concepto que ya se consolida y que significa esa porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada a un obispo y que es lo que llamamos la diócesis. Pero a la vez, esta noción de iglesia universal también se supera por la de iglesia toda, ecclesia tota. Y esto también ayuda a comprender cómo la iglesia toda es la comunión entre las iglesias, entre las iglesias locales entre sí. Y esto permite entonces una comprensión más articulada de todo lo que significa ser y hacer iglesia. Por ejemplo, como hemos visto
el proceso del sínodo comienza con las iglesias locales, las famosas consultaciones, ¿no?, que se dieron en las diócesis en el primer año. Luego se pasó a la comunión de las iglesias, que fue el momento en el que esa consulta y discernimiento se llevó a las asambleas continentales, comunión entre iglesias de una misma región. Y luego encontramos ya la fase celebrativa en 2 sesiones de la Asamblea del Sínodo, donde se da ese encuentro entre iglesias y entre las iglesias con el obispo de Roma, es decir, con la iglesia de Roma. Como vemos, hay una articulación y esa articulación es lo que llamamos la iglesia toda. Esto lleva ciertamente a una novedad que comporta una complejidad y una dificultad, porque venimos de una cultura eclesial universalista y el proceso nos introduce en una cultura eclesial donde hay un balance entre lo local y lo llamémoslo así, intercontinental, y esto supone descubrir nuevamente la catolicidad. Es decir, ese intercambio en una diversidad que implican visiones pastorales distintas, realidades socioculturales, políticas y económicas distintas, y eso a la vez lleva a una noción de una iglesia que debe discernirse desde lo local, desde las realidades socioculturales propias. Esto es un cambio complejo porque hasta ahora se está acostumbrado a que Roma hace un decreto, produce una afirmación y luego vienen las iglesias locales en cascada a aplicarlas. Y ahora el proceso de iglesia de iglesias nos ayuda a partir desde las iglesias locales y regresar a las iglesias locales como lo dice la Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Y esto supone que siempre, para cualquier proceso de conversión y de reforma, el proceso comienza en las diócesis y el proceso regresa a las diócesis para su posterior discernimiento y recepción. Es lo que el término restitución implica, que es otra novedad de esta visión de iglesia, de iglesias. ¿Por qué? Porque la restitución permite que regresando a las iglesias locales, lo que de ellas salió en las consultas, deben entonces ahora, en esta tercera fase que se inicia, hacer un discernimiento que plantee una recepción local. Esto, como decía, implica una complejidad. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una ministerialidad universal. Es decir, Roma crea un ministerio y luego se lleva y se implementa a las diócesis, sino que la ministerialidad surge entonces de un discernimiento, o debe surgir de un discernimiento de los carismas que en una comunidad local se disciernen para que a partir de los carismas se puedan identificar los nuevos ministerios que deban crearse. Entonces, fíjense que la lógica cambia y al ser la iglesia local el punto de referencia, de partida y de llegada, se convierte esta en un lugar teológico donde a través de las personas que ahí hacen vida se va discerniendo el caminar como iglesia y lo que se puede hacer para hacer iglesia en ese lugar. Esto es muy interesante porque implica una eclesiogénesis, un desarrollo de las iglesias según los contextos, según las culturas. A la vez, el proceso sinodal nos permite recuperar una visión de iglesia que se enraiza en la neumatología, una eclesiología neumatológica. Esto se pone en concreto en la práctica a través de la teología del sensus fidei fidelium. Cuando hemos visto estas dinámicas de consulta, de discernimiento en común o recíproco, de elaboración de decisiones en conjunto, estamos viendo la práctica por vez primera de esta teología del sensus fidei, que solo había sido aplicada
en el reconocimiento de los dos dogmas marianos, Asunción e Inmaculada, y que había sido aplicada no a partir del proceso de interacción que provee una consulta y un discernimiento en común y una elaboración de decisiones, sino que los dos pontificados correspondientes reconocieron lo que las personas ya venían creyendo en su propia piedad. Ahora no, ahora el sensus fidei fidelium pasa a ser esa interacción que a través de estas dinámicas comunicativas, como la consulta, el discernimiento común y el trabajo de elaboración de decisiones, no de toma, de decisiones elaboradas, que es muy distinto, entonces se va construyendo ese hacer iglesia en un lugar con la participación de todos los fieles, no solo de los obispos, algunos, no solo del Papa, el uno, sino de esa totalidad de los fieles. Esa eclesiología neumatológica se fundamenta en la recuperación del Lumen Gentium 12. Cuando en Lumen Gentium 12 se habla que a través de esa totalidad de los fieles se manifiesta este sentido sobrenatural de la fe. Es decir, cada uno teniendo la capacidad del sentido de la fe, se activa en la interacción entre todos los fieles. Porque podemos tener la capacidad, pero al no activarla en esa interacción, pues ciertamente no se produce la mediación necesaria. Las mesas que veíamos en el aula Nervi simbolizan esa totalidad de fieles interactuando en cada iglesia local. Cada mesa representa una iglesia local. Las mesas entre sí representan la comunión entre las iglesias locales y esa comunión entre iglesias locales con la mesa del Papa, que sería la iglesia de Roma, constituye esa iglesia toda ella. O sea que la imagen misma de cómo se diseñó el aula nos está dando esta eclesiología que hemos venido describiendo rápidamente. Por tanto, es fundamental en esta etapa ulterior de la recepción del concilio comprender que se ha permitido un desarrollo a través de la puesta en práctica de la teología del sensus fidei. Y pues para culminar, esta teología del sensus fidei nos desafía, porque ahora en la tercera fase, que comienza ahora luego de haber culminado la segunda sesión de la Asamblea General Ordinaria, consiste en restituir ese proceso que llevó a un documento final a las iglesias locales para que sean estas con la autoridad que tienen de crear y de implementar lo necesario para que esa iglesia pueda tener una forma propia en términos de ministerialidad, en términos de gobernanza. Y uno de los ejemplos que coloca el documento final es el de los organismos de participación, que es algo fundamental si queremos hacer iglesias locales, porque los organismos de participación son los consejos pastorales, por ejemplo, en una parroquia, o de asuntos económicos, o el consejo diocesano pastoral para toda la vida diocesana. Son organismos en los cuales la totalidad de los fieles tiene que estar representada para poder hacer iglesia en conjunto. Y una de las propuestas es precisamente que la mayoría sean personas que no estén ordenadas, que sean laicas, laicos, religiosas y religiosos no ordenados, y que a la vez sean elegidas por la comunidad y no por el presbítero o por el obispo. Esto sería un cambio de cultura eclesial fundamental. Por ello, el aporte que se nos brinda en este documento final será ahora clave su puesta en práctica en la tercera fase que comienza ahora. El sínodo no ha terminado. Estamos iniciando la tercera fase de las tres fases que componen el sínodo a partir de la reforma que hizo Francisco en Episcopalis Communio, que es el documento que reforma la institución del sínodo que había sido creado por Pablo VI y que el Papa Francisco la reforma dándole una forma mucho más amplia en tres fases.
Bien, muchas gracias, Rafael, porque traes a esta conversación algunas ideas fundamentales como la importancia de asumir la categoría de pueblo de Dios, ¿no? A nivel mundial, pero además también cómo ello debe aterrizar en la realidad concreta que subraya la pluralidad de la iglesia toda que decías, ¿no? Y la existencia de las iglesias locales y las diócesis, ¿no? También como este cambio, ¿no? Del punto de partida de todos los procesos en la iglesia, que debiera ser siempre las iglesias locales, ¿no? Los territorios, lo que da lugar precisamente a la atención que se debe poner en la diversidad de contextos socioculturales, ¿no? Y también la teología del sensus fidei. Entonces, bien, gracias, Rafael. Y ahora vamos a dar pase a Liliana, quien nos va a compartir sus reflexiones en torno al rol de las mujeres en la iglesia, a qué nos invita el sínodo y qué caminos se abren ahora para profundizar a nivel de ministerios, Liliana. ¿Tu micro está apagado? Un saludo lleno de cariño y un abrazo para todas y para todos. Yo quiero como iniciar a partir de algo más objetivo, que es lo que plantea el documento, y después pasar a algo más subjetivo, que es lo que suponemos que pueden ser los pasos a dar en esta tercera fase. Y en esta dimensión entonces de lo más objetivo es que en el documento la palabra mujeres aparece 29 veces y solo en el numeral 60, que es el numeral en el que básicamente se desarrolla algún texto relativo a la mujer, la palabra aparece 11 veces. Yo realmente leyendo el documento encuentro en que hay tres énfasis, el que nos da el numeral 60, que ahora lo compartiremos un poco, el que hace el número 6, que es una petición explícita de perdón por el pecado contra las mujeres, que a mí particularmente me parece que puede ser significativo si logramos desentrañar lo que hay detrás de todo eso y si realmente a la hora de asumir este documento y este proceso en nuestras comunidades locales también nos damos la posibilidad de hacer pues la necesaria petición de perdón y de reparación. En el número 36 también aparece como un matiz distinto cuando se menciona la palabra mujeres, y es que se hace reconociendo que en ocasiones no ha habido una sana relacionalidad entre varones y mujeres. Y después aparece muchas veces la palabra mujeres, pero en relación con los varones, en relación a que a varones y a mujeres hay que llevarles la buena noticia de Jesús, en relación a que varones y mujeres, bueno. El número 60 es el que expresa tal vez con mayor contundencia un poco algunos de los elementos de este proceso sinodal, de lo que ha sido reflexión y discernimiento durante estos años. Es un numeral que comienza pues reconociendo la común dignidad, esa dignidad que tenemos en esta experiencia de ser pueblo de Dios y que es dignidad que nos da el bautismo. Sin embargo, casi inmediatamente ese numeral reconoce que las mujeres han encontrado obstáculos, muchos obstáculos, para poder obtener un reconocimiento pleno de carismas, de su vocación en los distintos ámbitos y en las distintas instancias de la Iglesia al servicio de esa misión común que tenemos todos como creyentes. Luego, en esa misma colcha, que es como una colcha así de retazos de esas que hacen nuestras abuelas, dice que la escritura atestigua ese papel que hemos tenido las mujeres, que han tenido las mujeres en la historia de la salvación. Hace una referencia explícita a María Magdalena y la sitúa ahí como anunciadora de la resurrección. Hace una referencia al texto de Pentecostés, que me parece a mí particularmente que en esta fase postsinodal tendríamos que desentrañar con más fuerza lo que significó la presencia de las mujeres en Pentecostés. Habla ese numeral de la contribución de las mujeres, de todas las mujeres a lo largo de la historia movidas por el Espíritu. Reconoce que las mujeres constituimos
la mayoría de los fieles y que además en la mayoría de los casos somos las primeras testigos de la fe también en el interior de las familias, y reconoce el papel de las mujeres en la dimensión social de la iglesia, en las escuelas, los hospitales, las casas de acogida, todo el papel de las mujeres en los procesos de compromiso con la transformación de la realidad. Luego ubica algo que ha sido como reiterativo en el discurso de la Iglesia estos últimos años, que es que se han abierto más cauces de participación a las mujeres, cauces de responsabilidad en las instituciones de la Iglesia, en las curas diocesanas, incluso en la curia romana, y ubica el que hay mujeres ocupando esos lugares de servicio. Luego pone un renglón que, aunque uno lo ve en el texto como, un renglón, fue fruto no solo de un proceso de discernimiento muy significativo al interior del sínodo, sino que fue fruto también de momentos complejos, de tensión, de construcción colectiva, de búsqueda conjunta, que es ese renglón en el que dice que sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal. O sea, yo personalmente pienso en que si hubiera logrado que ese renglón estuviera ahí, después de lo que vivimos pues en esta segunda sesión de la Asamblea Sinodal, bueno, termina siendo significativo porque hubo momentos en los que pensamos que ni siquiera ese renglón iba a aparecer ahí como una posibilidad. Dice que tiene que seguir abierto el discernimiento y la búsqueda al respecto, y luego termina hablando de la importancia de los lenguajes, de la liturgia, de los modos inclusivos en la catequesis, en la redacción de documentos eclesiales. Ese numeral 60 fue el numeral que tuvo menos votos de todos los numerales del documento, como la mayoría de ustedes deben saber. Tuvo 258 votos, es decir, tuvo 97 votos en contra. Esto es lo que objetivamente dice el documento, es lo que objetivamente aparece con relación a las mujeres. Escuchando a Rafa, yo me confirmaba en que la sinodalidad lo que hace es ponernos de cara a un modo relacional, y es el modo relacional de Jesús. Y por eso, a la hora de nosotros pensar en la misión de las mujeres en la iglesia, pues lo que nos conviene a todos es seguir poniendo la mirada en Jesús para aprender de Él. Y en esta tercera fase, tal vez más que poner los ojos en lo que el documento dice con relación a las mujeres, nos haría bien poner los ojos en el Evangelio para aprender ese modo de Jesús relacionarse con las mujeres, ese modo de ver, de sentir a la mujer, de levantarla, de dignificarla, de enviarla. Por ahí tendríamos algo importante por desentrañar, porque esa sensibilidad de Jesús es la que lo dispone para ser canal de la misericordia, para ser expresión del amor del Padre y para incluir, e incluir significativamente, porque solo si uno lee el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles con ojos limpios, entenderá cuál es el papel de las mujeres en la iglesia. En ese sentido, creo que nos hace bien reconocer que una iglesia sinodal es esa que tiene la fuerza de la fecundidad que le viene dada por la Ruá. Es esa que camina al ritmo de lo femenino y desde distintas perspectivas. Y a partir de eso que hemos ido tejiendo en este proceso sinodal, a mí me parecería importante resaltar como algunas de esas perspectivas que surgen de esa visión femenina. Una iglesia que se constituye y que se genera también desde esa óptica, lo que tiene en el centro es a la persona de Jesús y el Evangelio. Y por eso los encuentros siempre se tejen para actualizar compromiso, para hacer memoria. Y ahí la lectura de los hechos y el discernimiento está a la base de cualquier proceso, y también desde las hermenéuticas femeninas. En segundo lugar, es una iglesia en la que la inclusión y la participación también en la toma de decisiones brotan de la conciencia de la identidad. En algunos momentos, yo estuve en Rafa, en alguno de esos momentos, en la asamblea sinodal, en que uno veía que estábamos cayendo en una tentación, y era la tentación de pensar que la palabra vocación se asemeja a la palabra identidad de género.
y son conceptos y son categorías completamente distintas. No podemos pretender que el concepto mujer sea un concepto absorbido por la categoría laicos, porque la categoría laicos es vocacional, así como la categoría vida religiosa es vocacional o la categoría orden es también vocacional. Pero la categoría varón o mujer, además de ser una categoría histórica, es una categoría que da cuenta de una identidad. Y en ese sentido, pues no podemos pretender, porque es una tentación que estamos teniendo, querer que la categoría laicos absorba la categoría mujeres y que se siga invisibilizando entonces a las eternamente excluidas en muchísimos procesos eclesiales. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inclusión, con la participación en la toma de decisiones, desde esa conciencia, sí, de la dignidad común que tenemos por el bautismo. Creo que también desde esta óptica de lo femenino lo que se hace evidente es en esta iglesia la opción por el cuidado, conscientes de que optar por el cuidado es optar por el reino y que entonces a lo que estamos invitados es a comunidades que se tejan y que se construyan y en las que lo que naturalmente hagamos sea levantar al caído, curar las heridas, darle espacio al desheredado, trabajar por la dignidad humana, por los derechos de las personas, por la tierra. Pero también una otra característica que aparece es un nuevo modo relacional que hace posible también como una nueva identidad, más circular, más fraterna, más sororal, con nuevas ministerialidades a las que no hay que tenerles miedo y en la cual las relaciones se tejen desde vínculos auténticos de solidaridad y de cercanía. Y la relación se establece más allá de lo jerárquico, más allá de lo funcional, ahí donde nos reconocemos todos, comunidad, humanos, hermanos. Y creo que otra de las características que a mí personalmente me parece muy importante es que esta iglesia al ritmo de lo femenino y de lo fecundo es una iglesia que cree en el valor de los procesos. Y en ese sentido no se ubica en el lugar de los escépticos y de los pesimistas, sino que sigue priorizando la escucha, que reconoce que muchas cosas se van tejiendo en dinámica de continuidad y avance. Creo que cuando hablamos de la iglesia es necesario pensar que las mujeres somos la inmensa mayoría. Sin embargo, pues la fuerza de los hechos evidencia brechas y evidencia también vacíos que son inexplicables. Venimos en esta etapa posconciliar de reconocer que sí, se han abierto caminos, que sí, se ha jalonado también salida misionera, inserción en medio de los más pobres, que se han dado pasos en transformación también de formas y de estructuras, pero venimos de reconocer que las mujeres, los pasos que se han dado con relación a las mujeres siguen siendo todavía muy incipientes. La sinodalidad nos lanza a que sigamos trascendiendo entonces todo individualismo, a que nos pongamos en ese lugar de lo común, a seguir favoreciendo la escucha y posibilitando la expresión de lo diverso. Eso es una lección que tenemos que seguir aprendiendo como iglesia, posibilitar la expresión de lo diverso. Y sintiendo que realmente, como se ha dicho durante todos estos años, pues la gran tarea es poder caminar juntos en este cambio de paradigma, en este paso de esta iglesia más clerical a una iglesia más sinodal. Y en una iglesia más sinodal, pues la presencia y la participación de las mujeres será fundamental. Y por eso no se puede aplazar, no se puede dilatar el necesario discernimiento también en torno al tema ministerial. Creo que se abren horizontes. El primer horizonte que se nos abre es la transformación de actitudes, la conversión. No podemos cerrarnos en nuestros propios muros, visiones, esquemas, paradigmas aprendidos y heredados. Lo segundo es que tenemos que seguir formándonos para la participación, para aprender ese arte de la sinodalidad que supone acoger la otredad, que supone abrazar la identidad desde nuestras diferencias.
En tercer lugar, pues seguir proponiendo la diversificación de la ministerialidad y no aplazar las necesarias reflexiones que como iglesia tenemos que hacer en esa línea. En cuarto lugar, trascender y más allá de estructuras, intentar la consolidación en ese modelo de iglesia del que nos hablaba Rafa, de organismos vivos, incluyentes, cambiantes, capaces de transformarse también al ritmo de la realidad. Y en quinto lugar, seguir favoreciendo y articulando todo lo que posibilite purificar relaciones, hacer la red, que la iglesia no sea un espacio de guetos o de élites, sino la mesa en la que todos tenemos un lugar. Creo que hay un camino abierto, hay un horizonte abierto y mucho, mucho por seguir construyendo. Muchas gracias, Liliana, por esta aproximación que nos ayudas a hacer al documento final del sínodo y sobre todo a ese número 60, donde la pregunta por la situación y el rol de las mujeres es fundamental. Creo que es una tarea, ¿no?, para todos y para todas estudiar críticamente este documento, también, como nos decía Liliana, en una clave evangélica, ¿no?, desde esa espiritualidad de discipulado de Jesús de Nazaret. Y también ver qué desafíos tenemos pendientes para una mayor igualdad que sea efectiva entre varones y mujeres en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, bien, vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, Juan Beaton, que va a abordar el tema de la conversación en el espíritu como metodología del sínodo. Entonces, Juan, ¿qué nos aporta el método de la conversación en el espíritu y cómo implementarlo como forma de ser iglesia sinodal en nuestras pastorales? Adelante, Juan. Muy bien, muchas gracias Silvia, muy buenas noches desde acá, desde Roma, buenas tardes por allá. Primero agradecer la invitación y agradecer la iniciativa, ¿no?, de que ya estamos viviendo la tercera fase del camino sinodal, de este proceso sinodal que significa llevar a la práctica lo que el camino sinodal mismo nos ha ido enseñando en todo este proceso. Entonces, lo primero que quería decir es que va en continuidad de lo que nos decía Rafa, nos decía Lili, la metodología, ¿no? No hablamos solamente, creo que la riqueza del camino sinodal nos habla de fondo y de forma, ¿no? Y que van de la mano. Escuchaba la lúcida explicación que nos da Rafael, por ejemplo, de la eclesiología, de la neumatología, y ambas se aplican en el método de la conversación en el espíritu. O sea, sin conversación en el espíritu, que es para la voz del mismo proceso sinodal, el primer fruto del camino sinodal es el método que poco a poco se ha ido integrando en la dinámica sinodal, porque ha partido el mismo proceso de la conversación en el espíritu, ha partido desde iglesias locales, ¿no? Desde estas iglesias donde la práctica de un carisma, de otro carisma, de un modo de proceder y demás, se han ido configurando para proponer a la iglesia una metodología que poco a poco, insisto, se ha ido consolidando, ¿no? Creo que la imagen más, digamos, evidente de la conversación del espíritu son las mesas, las 36 mesas que hemos visto en las dos sesiones aquí en Roma, ¿no? Porque ha sido la metodología que ha permitido, creo yo, tres cosas claves. Yo lo veo así y es como una fotografía que se puede tomar a partir de la metodología para, a tu pregunta, Silvia, cómo llevar esto al campo pastoral. Yo lo veo como gracia, como experiencia y como vivencia, ¿no? O sea, gracia porque si es conversación en el espíritu, como bien nos recuerda el Papa Francisco, el espíritu es quien guía el camino sinodal, ¿no? No podemos olvidar eso. Entonces, en la conversación, el espíritu, la gracia de Dios se hace presente a través del espíritu, ¿no? A través del espíritu, ¿no? Y luego explicaré ya en lo concreto qué es la conversación del espíritu y cómo se divide. Lo segundo, la experiencia, porque no venimos de la nada, ¿no? Cada persona que está ahí sentada,
tiene una experiencia de vida, tiene historia, ¿no? Tiene vivencias. Entonces la conversación, el espíritu, ayuda a canalizar esas vivencias, ¿no? Las lleva a un espacio donde se pueda, de horizontalidad, donde toda voz tiene el mismo valor, ¿no? Y encontramos el sustento teológico detrás de eso por la dignidad bautismal y demás, ¿no? Pero como ven, la metodología refleja la experiencia eclesial de la iglesia sinodal, ¿no? Entonces la experiencia, es decir, la historia, lo que cada uno trae. Y tercer dimensión, diría yo, es la vivencial, es decir, a partir de la conversación, el espíritu, vemos un después, ¿no? Creo que los que hemos participado en las dos sesiones somos testigos de primera mano de cómo la metodología de la conversación del espíritu es capaz de generar, ¿no? Nuevas realidades. Si bien al nivel de las ideas, también al nivel de la experiencia, ahora a nivel de la práctica, ¿no? De la práctica espiritual. ¿Por qué? Porque creo que la principal herramienta de esta metodología, la principal actitud es la escucha, definitivamente, ¿no? O sea, la escucha, porque sabemos bien que conversar es diferente que dialogar, ¿no? Diálogos viene dos palabras, ¿no? Que se confrontan. Conversar viene del latín que versa, que va hacia, ¿no? Lo que también se ha resaltado mucho en el proceso sinodal es que esto nos lleva hacia consenso, ¿no? Y esto nos libera también de una falsa idea de democratización del proceso sinodal, que muchas veces se escucha, ¿no? La conversación, el espíritu nos lleva, versamos hacia un consenso. Y el motor de esta dinámica es la escucha, ¿no? En ese sentido, así como la conversación, el espíritu, siento yo que tiene una triple dimensión de gracia, experiencia, vivencia. La escucha, creo yo también, en la conversación del espíritu, tiene tres características claves, ¿no? La primera es una escucha activa, ¿no? ¿Por qué? Porque también Rafa y Lee no dejarán mentir, es una metodología muy rica, pero a la vez también tiene su propio proceso humano, es decir, momentos buenos, positivos y ciertos momentos también de cansancio, lógicamente, ¿no? Pero la escucha es activa, la escucha es activa. Esto es importante decirlo porque la experiencia que uno trae, ¿no? En estos tres momentos que vivimos juntos dentro de la conversación del espíritu, nos permite generar, y esta es la segunda, creo yo, característica de la escucha, ¿no? Una escucha activa que es generadora, ¿no? Una escucha activa que genera un nuevo campo de reflexión y Dios quiera, y es así, nos lleva hacia un campo de acción. Esto hace ser una escucha activa y una escucha generativa, generadora, creo que nos lleva a una escucha auténtica, ¿no? Y en ese sentido, creo, Silvia, es una metodología, una herramienta profética, ¿no? Creo que una de las características, el documento mismo lo señala, ¿no? El camino sinodal es un camino de profecía social, dice la primera parte, ¿no? Cuando hablamos de el corazón de la sinodalidad. Y yo creo que la voz profética del proceso sinodal se encuentra en la metodología, ¿no? En un mundo tan polarizado, en un mundo tan dividido, en un mundo donde no se escucha, ¿no? Donde prevalecen más las ideas de todo tipo, menos la idea que pueda surgir a partir de una conversación. Creo que la metodología de la conversación del espíritu nos da ese respiro a nivel eclesial, ¿no? Por eso cuando se dice hacia dónde vamos, ¿no? Que la Iglesia Sinodal, ¿qué nos está proponiendo? Creo que un primerísimo fruto es la conversación en el espíritu, ¿no? Eso lo diría yo como más a nivel de reflexión sobre el método. A tu pregunta, la segunda parte, ¿no? ¿Cómo nos ayuda esto en la práctica pastoral? Básicamente y fundamentalmente, uno conociéndolo, ¿no? Conociéndolo, y ahora explicaré brevemente en qué consiste, ¿no? Y segundo, aplicándolo, no tener miedo de aplicar la metodología de la conversación del espíritu. Yo he tenido la gracia de Dios de poder acompañar a muchas comunidades religiosas, a parroquias, ¿no? Y a diócesis en la aplicación de la conversación en el espíritu. Y justamente como es el espíritu quien guía esto, no me sorprende que
en los frutos de esta conversación siempre nos lleva a nuevas realidades, nos impulsa a nuevas realidades, ¿no? Lo que Lili decía, los nuevos horizontes que se abren. La conversación del espíritu tiene tres partes, ¿no? Yo le pongo títulos, también pedagógicamente ayuda de alguna manera, ¿no? El yo, el tú, el nosotros. ¿De acuerdo? El primer nivel, la primera ronda que decimos, se trata de expresar, ¿no? Expresar lo que uno trae, no solamente ni siquiera, digamos, la cabeza, porque a veces nos domina, ¿no? Dicen muchos que el camino más largo es de la cabeza al corazón, ¿no? Y lamentablemente la cabeza está más cerca de la boca, cuando quizás deberíamos hablar más desde el corazón, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo, este recorrido desde el corazón a la boca, para que pueda expresar no solamente lo que pensamos, sino lo que sentimos y las experiencias que traemos, ¿no? Entonces, el yo, dar un espacio también a cómo yo verbalizo mis afectos, verbalizo mis temores, ¿no? Verbalizo mis esperanzas. Luego, la segunda ronda es el tú, ¿no? Cómo la otra persona, la alteridad, cobra un espacio porque lo que yo expreso, ¿no? Lo escucho con palabras de la otra persona, del otro miembro del grupo, ¿no? Es muy, muy enriquecedor y aquí nos ilumina el icono bíblico de Lucas 24, ¿no? Cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba el Señor. Entonces, cómo percibimos también la voz del Espíritu a través de la voz del compañero o la compañera que tengo en la mesa, ¿no? Entonces, el tú es muy interesante poder vivir esa experiencia de cómo hace eco, cómo hay de alguna manera, ¿cómo diríamos, no? Recepción de mis palabras, ¿no? De mis afectos en la voz de los que nos rodean, ¿no? Y el tercer paso, el nosotros. De alguna manera, por la experiencia de conversación del espíritu, me parece no solamente la dimensión que enriquece el proceso o la metodología de conversación del espíritu, sino, me atrevo a decir, hasta cierto punto la más difícil, la más delicada, ¿no? Porque justamente es en este tercer momento en que vamos hacia el consenso, ¿no? No se trata de que prevalezca una voz o prevalezca una idea, o en todo caso para estar de acuerdo todos en el grupo, bueno, todos, se acepta todo, ¿no? O esta idea pesa más, vamos todos hacia eso. Ahí también en los facilitadores, que queda la labor nuestra en las sesiones, hay que también y pedir la ayuda del Espíritu para que las voces se vayan consensuando, ¿no? La experiencia se vayan consensuando. Y este tercer momento refleja eso. Dejo para el final una cosa que me parece importante, ¿no? Que es el silencio. En la metodología de la conversación del Espíritu, el silencio es protagonista, ¿no? Porque sin silencio, lo dice muy bien el secretario general del sínodo, ¿no? El cardenal Gregg, sin silencio no hay sínodo, ¿no? Sin silencio, sin un espacio para poder escucharnos, un espacio en silencio para escuchar al otro y un espacio de silencio para poder consensuar, para podernos escucharnos como un nosotros. Sin eso, la verdad, se puede volver un debate frío, se puede volver, no sé, un ring de box incluso, las mesas. Y finalmente, al que menos escuchamos es al espíritu, ¿no? Porque el Papa Francisco en la carta por los 50 años lo plantea también de manera muy, muy clara, ¿no? Nos escuchamos unos a otros y juntos, juntas, escuchamos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental ahora en esta tercera fase, que de acuerdo al documento final se llama la fase de la implementación, la conversación del Espíritu, creo yo, tiene que ser la metodología que debe ir delante, ¿no? Debemos, y de hecho, desde ahora les digo, en la página web del sínodo está toda una sesión de recursos muy bien alimentada, ¿no? Donde allí también se encuentra la metodología de la conversación del espíritu, para que sin temor podamos aplicarla, ¿no? A partir de una reflexión clara de cuál es la propuesta de la recepción del documento final, cuáles son las ideas fuerzas, cómo está estructurado el documento. Definitivamente el siguiente paso es la aplicación a todos los niveles de la vida eclesial de la metodología, ¿no? Entonces, lo que también hablaba Rafael de la recepción, yo lo llamo también la circularidad, que lo dice el Instrumentum Laboris, incluso el documento, el informe síntesis, ¿no? El año pasado, esta circularidad, ¿no? Sale del pueblo de Dios y vuelve al pueblo de Dios para pues, ser ratificado y ser vivido. Esto, la metodología de la conversación del Espíritu, creo que es adecuada, precisa y necesaria
para los siguientes pasos en el camino sinodal, ¿no? Creo haber respondido de alguna manera tus dos preguntas. Gracias, Juan, por esta explicación en torno a la metodología de la conversación en el espíritu, que como dices, se ha dado desde el inicio del proceso hasta la misma reunión y que además ahora debe continuar en esta fase de implementación, ¿no? También este énfasis que pones en las dimensiones de la metodología, ¿no? Gracia, experiencia, vivencia y las actitudes que marcan, ¿no? La escucha y un silencio contemplativo que son generadores de novedad y de acción, ¿no? Bien, muchas gracias nuevamente a los tres ponentes, Rafael, Liliana y Juan. Y ahora vamos a dar espacio a la conversación y al diálogo. Tenemos algunas preguntas que han ido poniendo los participantes en el chat. Entonces voy a empezar con una pregunta que me parece iría dirigida a Rafael y luego voy a leer otras dos que me parecerían dirigidas sobre todo a Liliana y seguramente vienen las preguntas también para Juan. Entonces, César pregunta lo siguiente para Rafael, ¿no? La sinodalidad sigue siendo entrampada en no verbalizar democraticidad. Se trata de una regionalización, descentralización de las iglesias desde una sociología eclesial que aún el mundo laical de hoy no preocupa ni repercute como se esperaría. Bueno, esa es la pregunta de César. Y estas preguntas que las voy a unir, que hacen Adriana y también Rolando, irían para Liliana, ¿no? Dice Adriana, diversificación de la ministerialidad. ¿Qué propuestas van surgiendo de las experiencias de las iglesias? Rolando también dice, la sensibilidad de Jesús, entiendo, implica una experiencia espiritual concreta que nace del encuentro sano y fructífero con el Señor y con mujeres y hombres en contextos eclesiales pastorales. ¿Cómo podemos trasladar estas experiencias al plano del discurso magisterial donde no dé miedo términos como ministerio diaconal? Y esta pregunta, luego voy a retomar la otra de César, pero esta pregunta quizás iría para Juan, la fórmula Milán, ¿no? En este tercer momento, ¿qué desafíos pueden identificar los ponentes en América Latina para los procesos sinodales? ¿Qué ejemplos de nuestras iglesias locales podemos decir ya son sinodales? Bien, entonces, Rafael, si te animas a responder la primera pregunta. Mm. Em, en el mundo de hoy, como sabemos, términos como democracia o parlamentarismo son términos que tienen una connotación para muchos países negativa, para otros países no existe y representan modelos de participación específicos. Lo que se ha hecho a lo largo del proceso sinodal no es negar que se puedan usar, sino qué es lo que podemos comprender de estos términos que sirvan para una iglesia. Y por eso cuando se habla de elaboración de decisiones, por ejemplo, y se dice que la autoridad competente no puede tomar decisiones sin un proceso de consulta, nos están dando, digamos que, maneras que podemos hablar análogas a un sistema donde no se centre ni en el autoritarismo, pero tampoco se basa en levantar la mano y un grupo puede imponerse sobre otro grupo. Entonces, lo que el documento y el proceso sinodal nos ofrece son las prácticas a través de las cuales la iglesia tiene que abrirse a una dimensión mucho más, como decía Lili, relacional, participativa, pero sobre todo donde las decisiones se elaboren en conjunto. Esto es un aspecto fundamental que ha enseñado el proceso. ¿Por qué? Porque generalmente se hacía una división casi que absoluta entre elaboración y toma de decisiones, quién la elabora y quién la toma. Y lo que se propone en el documento
y se ha visto en el proceso y está simbolizado en las mesas de trabajo, es que la autoridad competente que toma una decisión no puede llegar a esa decisión sin haber participado de la elaboración de la decisión junto con el resto de los fieles. Eso es un modelo completamente participativo, abierto y que rompe los esquemas de un autoritarismo o una monarquía como suele suceder en muchas prácticas eclesiales, ¿no? Bien, gracias, Rafael. Liliana. Bueno, primero como con relación a lo del ministerio diaconal para las mujeres, pues la Iglesia ya desde Juan Pablo II había expresado su posición, había dicho no, y Francisco reiteró, y lo ha reiterado ya 2 veces, esa misma posición. Sin embargo, en el proceso pareciera que él está abierto a considerar posibilidades como el acceso de las mujeres a lo que él llama un ministerio diaconal no ordenado, que está más asociado a todo lo que tiene que ver con cuestiones sociales, con proyección social, con la dimensión social de la iglesia, y eso por lo que en él se entrevé como un miedo a que el servicio diaconal de las mujeres pueda traducirse en forma de clericalismo. Esa es la posición de él, por lo menos la que él verbaliza en los medios de comunicación, y la que él verbalizó en el encuentro que tuvo con las mujeres del sínodo a solicitud de las mujeres del sínodo. Durante el proceso de esta segunda asamblea tuvimos varios momentos en los que surgió el tema del diaconado femenino. Quedó haciendo claro que hay como 2 frentes de trabajo en este momento. El grupo 5, lo que se llama el grupo 5, hay 10 grupos estudiando temáticas distintas, opción por los pobres, ecumenismo, y el grupo 5 es el encargado de estudiar todo lo que tiene que ver con ministerialidad, y ahí es donde se ancla la reflexión entonces en torno a cuál es la misión de la mujer en la iglesia. Entonces, aparece como claro que el grupo 5, que está en cabeza del Dicasterio de Doctrina de la Fe, lo que hará es estudiar cuál es la misión de la mujer en la iglesia, y que paralelo a eso estará un grupo, que no sabemos si es el que ha existido ya desde hace varios años u otro grupo, encargado de seguir estudiando el tema del diaconado femenino y de las posibilidades reales del diaconado femenino en las 2 líneas, en la línea que expresan asociado al orden como etapa previa al sacerdocio, y en la línea del Papa Francisco, que es en la línea de una no ordenado, de una ministerialidad más como para el compromiso social. Entonces, ahí está como el tema del diaconado femenino. Con relación a las otras formas de ministerialidad, la que aparecía con más fuerza en el sínodo era el tema, por ejemplo, del ministerio de la escucha, y aparece claramente en el documento, y aparece la necesidad de poder como institucionalizarlo, tanto en el marco del derecho canónico como en el marco de la vía y de la praxis de las iglesias concretas. Pero luego yo creo que en el continente estamos teniendo en algunos contextos, en algunas diócesis y vicariatos, prácticas también significativas, fruto del sínodo de la Amazonía. Hay obispos en territorio amazónico que se han decidido a crear nuevos ministerios, por ejemplo, el ministerio de las mujeres al frente de las comunidades parroquiales, lo que se llama las párrocas. En esos contextos concretos, y ellos tienen autoridad para hacer eso, y esas experiencias están funcionando de una manera también como significativa. Luego hay cada vez más diócesis que tienen, por ejemplo, al frente del servicio de Cancillería a una mujer, o al frente de las distintas pastorales del gobierno de la diócesis a mujeres. Se van dando pasos, pero esto pues es muy incipiente. Hacemos camino, hacemos proceso. En la tentación en la que no podemos caer es en la de la desesperanza y en la de las rigideces que porque lógicamente el ritmo de los deseos es mayor en todos.
¿cierto? Y no solo frente a este tema de la mujer, sino frente a muchos otros. Y por eso, cuando las constataciones son que las evidencias no responden a nuestros deseos, pues la tentación es el pesimismo, la desilusión o la desesperanza. Y yo creo que es precisamente ahí donde no podemos caer. O sea, tenemos que seguir jalonando esa iglesia en la que creemos. Y eso nos supone estar, participar, interactuar, intentarlo, hacer lío, como decía alguno de ustedes en los comentarios. Bueno, seguir caminando en condición de hermanos, porque desde la orilla, desde el margen o solo desde el lugar del que critica, no transformamos nada. La única posibilidad de generar una real transformación es estando, es participando, es involucrándonos, es haciendo que resuene la palabra y haciéndolo, como nos lo decía Gustavo Gutiérrez y todos estos teólogos maravillosos de nuestro continente, desde abajo, desde las bases. Y en ese sentido, lo local, el territorio, esa parcela del reino concreto en la que cada uno de nosotros está, es fundamental a la hora de generar transformación. Bien, gracias Liliana. Juan, si te animas a responder la pregunta, también hay otra que podría ser para ti. Si quieres, la leo de una vez, así también A ver, vas sí. como... Este es de Juan Miguel, que dice, ¿qué medios se disponen para formarnos en la conversación en el espíritu en nuestras comunidades? ¿Cómo se relaciona este método con el ver, juzgar y actuar con el que estamos más familiarizados en América, bueno, en Latinoamérica? Y conecta también con otra pregunta, ¿no? Que hacía, ya no la he perdido por acá, pero es algo así como cómo dialogar en una cultura donde, digamos, el diálogo no es algo que se practica y la escucha tampoco, ¿no? Pero son como preguntas entrelazadas, me parece. Gracias, Silvia. A ver, la primera, los desafíos. Yo creo el primer desafío, no sé, con toda libertad también Rafa y Lili podrían comentar, ¿no? Es hacer llegar ¿no? Los frutos de esta segunda sesión, ese gran desafío que es un reto. Primero ahorita, el principal, y estamos justo en uno de los chats ahí discutiendo el tema de las traducciones, ¿no? Oficiales. Ya está en latín. eh, Todavía estamos esperando la de español. Bueno, lo bueno se hace esperar, digamos, ¿no? Pero ojalá para que esté todo bien. Pero es interesante ver ese deseo de conocer. O sea, no podemos dejar de motivar a las comunidades a través de estos espacios y otros de hacer conocer lo que se vivió en el sínodo. Porque, a ver, comentarios hay miles, ¿no? A partir de una noticia, a partir de una qué sé yo, las redes sociales o a partir del comentario de alguien, de un padre, una madre sinodal. Entonces ya sobre esa base se crea tantas cosas. Entonces lo mejor es hacer conocer los frutos reales, ¿no? Esos 155 puntos que son fruto de un trabajo de 4 años. Eso tenemos que también hacerlo recordar. Entonces creo que el primer desafío es no perder esa actitud viva o sea, como esta corriente, digamos, viva, ¿no? De hacer transmitir, hacer llegar los frutos de este trabajo. No significa, como bien se ha dicho, que se cierra con la segunda sesión. Termina la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, pero el camino sinodal continúa, más bien se podría decir, se está retomando, ¿no? Desde las iglesias primitivas. Entonces yo creo que el segundo desafío es poder también tener claro eso. Te acabó el sínodo, ¿qué sigue? ¿No? Ya en la misma sala en Roma se temía la cuestión, en el buen sentido lo digo, que el jubileo del 2025 pueda opacar todo lo que se ha trabajado. Entonces, no, se integra, ¿no? Porque el camino jubileo justamente resalta el hecho de ser peregrinos y peregrinas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos adaptar? Y es una responsabilidad para todos los que están más involucrados, es una responsabilidad. Entonces, el desafío de transmitir, de hacer llegar, de darle prioridad en nuestra misión el hacer conocer los resultados. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, ya que se dice que el sínodo no ha terminado, la actitud sinodal de la iglesia continúa, bueno, creo que en todas nuestras realidades hay hombres y mujeres que no hemos escuchado desde el primer minuto. ¿No? Creo que hay voces que hay que seguir escuchando. La actitud de escucha no la podemos perder, ¿no? Ya se decía que escuchar es evangelizar, ¿no? Porque quien escucha es el primero que se evangeliza. Entonces,
escuchar, seguir abriendo esa actitud de escucha, ¿no? Creo que sería, si el primer fruto es la metodología que ha ayudado, el segundo fruto creo es la actitud eclesial. La actitud eclesial anteponer, ¿no? Democratizar o parlamentar, todas estas palabras que van naciendo, es actitud de escucha, ¿no? No perder esa primera actitud de escucha. Y ejemplos concretos para seguir el orden de las preguntas, ¿no? A ver, hay ejemplos concretos de, primero, los sínodos diocesanos se han dado a nivel parroquia con sus virtudes, defectos, pero es un espacio que existe y que gracias al camino sinodal en muchas diócesis han renacido, ¿no? Se han retomado, se han respaldado ese camino que el obispo, bien que mal, encabeza, pero ya necesita ahora más aliento y más soporte. Eso es lo primero. Lo segundo, alguna referencia hizo Lili, que se habló también en la sala sinodal que ya existe, son las asambleas eclesiales, ¿no? Que fueron parte de la experiencia del camino sinodal y de ella un gran fruto que viene a América Latina, que es la conferencia eclesial, ¿no? Que ya es una realidad, la conferencia eclesial de la Amazonía, ¿no? Es un ejemplo concreto, práctico de iglesia sinodal. Y en el sínodo, en la segunda sesión, ya se habló también de una comisión mixta para hacer una experiencia similar territorial en el Mediterráneo, ¿no? Como las diferentes realidades son, creo que 15 o 16 diócesis que están alrededor del Mediterráneo, donde el factor de movilidad humana, ¿no? Es el protagonista absoluto de este momento. Entonces, como la experiencia de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es toda una experiencia de religiosos, religiosas, laicos, laicas, sacerdotes, obispos, ¿no? Y toda una estructura aprobada por la Santa Sede, puede también replicarse en otras realidades, ¿no? Y en ese sentido también creo que las iniciativas que se den a todos los niveles se pueden leer en clave sinodal, ¿no? Porque si hablamos de participación, esto no es decir que algo sinodal es algo nuevo. Yo diría lo que ya tradicionalmente, históricamente, las iglesias han ido avanzando, que tiene que ver con participación, con escucha, puede ser leído en clave sinodal. Lo último, esta relación que es muy interesante la pregunta, ¿no? Entre conversación del espíritu y la metodología que América Latina también ha asumido con mucha fuerza y mucha profecía, el ver, juzgar, actuar. Yo creo que no se contradice, es un complemento, ¿no? Cuando hablaba de la metodología de la conversación del espíritu en la primera ronda, en el primer momento de diálogo, hay una experiencia personal del ver, el de juzgar y del actuar. ¿Me entiendes? O sea, no se trata de empatar, ¿no? Sino de poder, la metodología de conversación del espíritu nos ayuda a vivir un ver, juzgar, actuar, ¿no? Nos ayuda a dialogar, nos ayuda a ver los frutos y nos ayuda a seguir soñando con los ojos abiertos. Ya en el Sínodo de Jóvenes, en el que participé en 2018, ya se hablaba, por ejemplo, ¿no? Del ver, juzgar, actuar en clave de escuchar, discernir y decidir, ¿no? Y esto en el sínodo, en esta segunda sesión, sobre todo en la cuarta parte aquí, cuando hablamos de procesos, ¿no? Se ve también como el discernir juntos para decidir juntos, ¿no? Como un proceso sinodal. A lo que voy que es muy rico ver cómo vamos avanzando, ¿no? Es que no nos negamos, nos vamos complementando, nos vamos enriqueciendo, porque la diversidad es sin duda la característica más fuerte que ha salido en este camino. La diversidad de las iglesias, la diversidad de las experiencias, la diversidad de las culturas. Entonces, que la metodología se vaya enriqueciendo sin negar una a otra, creo que también es un fruto importante en el camino. Entonces, haciendo síntesis, lo primero, transmitir, hacer conocer, que lleguen las cosas, podemos utilizar los medios de comunicación, ¿no? Y segundo, no tener miedo de aplicar estas realidades, estas metodologías a nivel local, a nivel parroquial, a nivel de comunidades, ¿no? Hay mucho por hacer y también hay mucha motivación. Creo que a veces no hay que dejarse llevar, ¿no? por el desgano, ¿no? A veces también las opiniones, como si fuese un combate, ¿no? Gana esta idea o gana esta propuesta, no se habló, sí se habló. No, es el proceso lo que debe reinar, ¿no? Lo que debe primar en nuestro camino sinodal.
Bien, entonces tenemos una última ronda de preguntas y creo que con estas preguntas ya cerramos. Voy a leerlas y pues ustedes deciden cuál responder, ¿no? Mejor. Entonces, esta sí va para Liliana, ¿no? Dice Liliana, ¿podrías comentar el uso del adjetivo femenina? Por ejemplo, hermenéutica femenina en vez de feminista. Luego, Carlos Gutiérrez dice, parece que el sínodo pasó lejos de tocar la necesidad de desclericalizar la iglesia. Y esta pregunta la formula María Flores. La sinodalidad nos implica un cambio de paradigmas y escucha atenta a todos para llegar a consensos. ¿Cómo hacerlo posible en nuestras iglesias locales, compuestas por grupos y movimientos, a veces con modos de ser y espiritualidades muy diferentes? Juanita dice lo siguiente, todo el camino del sínodo es un desafío a una profunda conversión personal y comunitaria, también a un cambio de estructuras, pero la verticalidad eclesial y el machismo es muy fuerte. ¿Qué hacer frente a esta problemática? Y finalmente, César pregunta, hoy, ¿cómo vincular la segunda sesión a los hechos reales de la política nacional? Entiendo la del Perú, pero podríamos hacer referencia a toda América Latina, imbuida en la corrupción normalizada. Bien, esas son las preguntas, entonces eh, cada uno puede responder la que desee, ¿no? Ujú. Bueno, lo que me hacían a mí, ¿no? Lo femenino va más allá de la visión ideológica. Uno puede o no puede, quiere o no quiere sintonizar, por ejemplo, con el feminismo, pero lo femenino es algo más evidente en la condición y en la condición humana también, y la iglesia es femenina. La iglesia es femenina porque tiene en sí la fuerza de la fecundidad, la fuerza de la parresía, de todos esos dones otorgados también por Dios Espíritu. Y en ese sentido, hablar de una iglesia al ritmo de lo femenino, no del feminismo, sino al ritmo de lo femenino, es hablar de una iglesia más inclusiva, de una iglesia en la que hacemos posibles dinámicas relacionales, en las que nos valoramos en nuestras diferencias, nos reconocemos en nuestras diferencias, generamos las necesarias dinámicas de articulación, de complementariedad, de reciprocidad. Es hablar de una iglesia que se dispone, y para mí esto es muy significativo cuando hablamos de este modelo de iglesia, de una iglesia que se dispone más a generar esa necesaria cultura del cuidado, que también ha permeado todo este proceso sinodal y que nos pone en el lugar de las víctimas, que nos pone en el lugar de los pobres, que nos ubica desde la óptica de las minorías, pero es también hablar entonces de esa iglesia que, como recoge tanto el Instrumentum Laboris anterior como este documento, es una iglesia en la que hay una tendencia más sincera a la transparencia, a la rendición de cuentas. Entonces, la fuerza de lo femenino y de lo masculino habita en todos, en varones y en mujeres. Pero hablar de hermenéuticas femeninas, hablar de claves de lecturas femeninas, hablar de unas características de lo femenino al interior de nuestra iglesia, es simplemente reconocer que esa fuerza de lo que somos también como mujeres tiene que permear las dinámicas y tiene que permear la cultura de la iglesia, y que supone no solo bondad, ternura, resiliencia, sino que también supone parresía, fuerza, profecía, resistencia, capacidad de estar ahí jugándonosla por esas causas del reino que consideramos fundamentales, y que en ocasiones incluso supone abrazar la cruz. Creo que eso es. Sí. Sobre el clericalismo, aparece en el documento en el número 74, pero es importante ver que no solo se refiere al uso del término clericalismo,
sino que a lo largo de las prácticas que ofrece el documento hay una cultura que quiere superar el clericalismo. Lo que decía anteriormente de cómo se toman decisiones o cómo se deben tomar decisiones, por ejemplo. También en torno al ministerio ordenado que no sea el centro de la comunidad. Y un elemento, por ejemplo, muy importante y novedoso, que replantearía también todo el tema de la vocación al ministerio ordenado, es la incorporación de los carismas, donde el documento dice que desde el discernimiento que hace una comunidad de los carismas, se puede entonces identificar a las personas que tienen la vocación para el ministerio ordenado, pero no es al revés. Primero tengo como una especie de vocación directa al ministerio ordenado sin pasar por un discernimiento de la comunidad. Y ahí tenemos un cambio fundamental que tocaría mucho todo el problema de la formación en torno al clericalismo, precisamente porque introduce el ámbito comunitario y de los carismas, repito, no solamente de los ministerios. Entonces hay muchos elementos transversales sin usar la palabra, pero también se usa, como decía la palabra, y se explica en el número 74, donde se habla con mucha claridad que rompe el clericalismo esta relación entre todos los fieles como pueblo de Dios en conjunto. Bueno, la pregunta siempre, y es interesante, ¿no? Como la aplicación concreta. Yo creo que aquí es importante también, por ejemplo, alegrarse en noticias como esta, ¿no? No sé si tienen presente, han habido tres o más, creo, cuatro elecciones de nuevos presidentes y equipos de conferencias episcopales de América Latina en los últimos días, ¿no? Dos presidentes y un vicepresidente son padres sinodales, ¿no? Entonces, eso es una esperanza. ¿Por qué? Porque a nivel de conferencias episcopales ya se puede compartir, no en teoría, ¿no? Sino los frutos de la experiencia del camino sinodal. Y eso es esperanzador. ¿Por qué lo digo? Porque la pregunta concreta, ¿cómo aterrizar? Yo creo que dentro de este momento eclesial que estamos viviendo, las indicaciones pastorales siempre ayudan, ¿no? Así como hay indicaciones concretas de, no sé, calendario litúrgico o jornada por la paz o la colecta del Domum. Creo que es el momento también que a nivel de conferencias episcopales se animen a hacer un calendario para poder reforzar los espacios de las asambleas sinodales diocesanas, las asambleas sinodales parroquiales, ¿no? Los consejos pastorales, cosas que ya existen, que están en el derecho canónico, pero como vivíamos también en la asamblea, como decimos, solemos decir en el Perú, queda chico, ¿no? El derecho canónico poco a poco va teniendo sus límites evidentes, ¿no? Y es bueno, como bien decía Lili, recordando a todos los de América Latina, que es de abajo hacia arriba, en donde justamente la iglesia está la iglesia, digamos, estructura, ¿no? La iglesia institución debe estar al servicio del pueblo de Dios y vemos que hay instancias que van renaciendo, ¿no? Instancias concretas que se pueden aprovechar para ello. Entonces yo diría hay dos frentes, ¿no? Generar los espacios con confianza, con parresía, con libertad, con gratitud, con alegría a nivel parroquial, ¿no? En las iglesias locales, de los consejos, de las asambleas parroquiales. Sé, por lo menos en Perú, varias diócesis están trabajando en eso, ¿no? Y por el otro lado, desde las conferencias episcopales se puedan dar líneas de acción pastoral concretas, ¿no? Para la aplicación de la metodología de la conversación en el espíritu en estos ámbitos, ¿no? Y pasa por el nivel de comunicación, pasa por el nivel de difusión, ¿no? De crear todo el arte que esto puede hacer también, aprovechar. Insisto, y quiero resalto algo, no significa más trabajo, a veces se puede decir, no, hay que crear más cosas, hay que llenar a las parroquias de más actividades, no, sino lo que ya existe. Por ejemplo, el año jubilar, ¿no? Que tenemos el próximo año, el 2025, ¿cómo podemos vivir ese año jubilar en clave sinodal? ¿No? Si va a haber puertas santas, si va a haber peregrinaciones, si va a haber actividades, bueno, que sean participativas, que puedan incluir a gente que normalmente no ha estado presente en nuestras realidades eclesiales y demás. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ahí la creatividad es muy importante y es el momento en que los y las hermanos, hermanas que están presentes en la iglesia, de las iglesias particulares, iglesias locales, sin miedo,
tengan esta voz activa, ¿no? Siento que hay un espíritu, hay una semilla que, claro, no todos, es normal, como todas, siempre ha sido así, siempre ha sido, la iglesia siempre ha sido así, pero toca tener este impulso, ¿no? Gratuito y alegre de semilla de clave sinodal en procesos concretos, en las parroquias y en planes pastorales concretos, ¿no? A nivel diocesano y a nivel de conferencias episcopales. Bien, agradecemos a Rafael, a Liliana y a Juan por sus reflexiones, nos ayudan y nos desafían y nos animan en esta nueva fase del proceso sinodal que viene a ser la implementación. Le recordamos a todos los participantes que este espacio ha sido gracias a la Diplomatura en Teología. Esperamos que algunos puedan animarse también. Y también les recordamos que hay un programa de becas para quienes deseen aplicar. Entonces, nuevamente, gracias por su participación. Esperamos que lo conversado siga animando nuestra reflexión y compromiso por una iglesia sinodal a nivel de nuestras comunidades y para una sociedad más justa y fraterna. Bien, gracias. Gracias también. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, chao, chao. Chao. Ok. Gracias, adiós.